Hola, buenas noches. Hoy damos inicio a la primera clase de la unidad 1 del programa de primer año. En la misma vamos a trabajar con los números naturales. Por eso tenemos que tener presente que los números naturales son aquellos que son utilizados para contar. En este primer apartado les explico cómo surgen los números naturales y espero que lo hayan podido leer. A continuación, se da la definición del conjunto de los números naturales por extensión. Los elementos que he puesto acá no son todos los elementos del conjunto de los números naturales. Observen que acá tenemos una n y acá tenemos una n con un 0. Nosotros vamos a trabajar con el conjunto de los números naturales que incluye el 0. Y esto no se termina cuando llego al 9. Voy a hacer una aclaración en este punto. Los símbolos de nuestro sistema de numeración son 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con esos símbolos podemos formar infinitos números. O sea que yo no podría definir todo el conjunto de los números naturales dando todos sus elementos, porque son infinitos. Una vez que tenemos claro esto, pasamos a la ubicación de estos números en la recta numérica. He elegido algunos números para ubicar. Aquí tienen la recta con la ubicación de los números que propuse acá. Y a continuación vamos a ver algunas convenciones de cómo se ubican los números en la recta. Lo más importante es que los números deben estar ubicados en forma equidistante. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar a igual distancia uno de otro. Si yo elijo esta unidad de medida para ubicar el número 1, cuando yo quiero ubicar el número 2, que está aquí, no lo marqué, tiene que estar a la misma distancia del 1 que el 1 está del 0, porque tienen que estar ubicados en forma equidistantes. Otra cosa importante es que se tiene que respetar el orden de los números. Por ejemplo, si yo quiero ubicar el número 2, lo voy a tener que ubicar en este lugar, porque tiene que estar entre el 1 y el 3. Yo no puedo ubicar el número 2 aquí, porque aquí va el número 4, porque hay que respetar el orden de los números. Acá está aclarado, ¿no?, que a la derecha de cualquier número natural siempre está ubicado otro número mayor que él, menos el 0. ¿Por qué exceptuamos el 0? Porque antes del 0 no tenemos ningún número natural. Después, otra cosa importante es el concepto de sucesor y de antecesor. Todo número natural tiene un sucesor. Y doy un ejemplo. 6 tiene por sucesor a 7. 0 tiene por sucesor a 1. Y después todos los números naturales menos el 0, por eso dice excepto el 0, tienen antecesor. Y damos dos ejemplos. 5 es el antecesor de 6. 0 es el antecesor de 1. Y no hay ningún número que sea el antecesor de 0. Ningún número natural que sea el antecesor de 0. Otra cosa importante que se puede ver es que entre dos números naturales existe una cantidad finita de números. ¿Qué significa el concepto de finito? Que yo puedo decir cuántos números hay, los puedo contar. Vamos a mirar desde la recta. Entre el número 3 y el número 6 tenemos dos números naturales, el 4 y el 5. Esto hace que el conjunto de los números naturales sea un conjunto discreto. Acá doy tres ejemplos de lo que dije recién, ¿no? En realidad no tres ejemplos, un ejemplo, y ustedes tienen que completar donde está esta raya, cuando transcriban todo esto a su carpeta, cuántos números naturales hay entre el 77 y el 95, tienen que contar. En el ejemplo que les doy, les digo que entre el 20 y 24 hay cuatro números. ¿Cuáles son esos números? El 21, el 22, el 23 y el 24. Después tenemos las propiedades de las operaciones. La primera operación que vamos a ver es la suma o adición. La primera propiedad es la ley de cierre. ¿Qué dice la ley de cierre?
que si yo sumo dos números naturales, siempre voy a obtener otro número natural. Por eso se cumple la ley de cierre. Acá está enunciado en símbolos. Este símbolo significa pertenece. Si A pertenece al conjunto de los números naturales con el 0 y B pertenece al conjunto de los números naturales con el 0, entonces, este símbolo significa entonces, A más B pertenece al conjunto de los números naturales con el 0. Aquí les estoy enunciando otras leyes. La ley uniforme. Si A es igual a B, entonces si yo sumo de este lado un valor C y del otro lado sumo el valor C, la igualdad se mantiene. Después tenemos la ley cancelativa. Si A más C es igual a B más C, yo puedo cancelar el C de ambos lados de la igualdad. Después tenemos la ley asociativa y aquí yo les pregunto qué significa asociar. Y les doy unos ejemplos, en realidad les doy unos ejercicios para que ustedes completen. Tienen que hacer estos cálculos y observar si al sumar 2 más 4 más 5 da lo mismo que si sumo 4 más 5 y después le sumo 2. Tienen que resolver todos estos cálculos y llegar a la conclusión de si es igual o si es diferente. Hay dos ejemplos. Una vez que hagan estos dos ejercicios, no son ejemplos, estos dos ejercicios, tienen que completar aquí si es igual o es diferente. Aquí está enunciada la propiedad. Para todo número A y para todo número B y para todo número C que pertenecen a los números naturales, la suma no depende de la forma en que se asocien los sumandos. Esa es la conclusión a la que ustedes deben llegar cuando hagan estas sumas planteadas en A y en B. La ley conmutativa, y aquí otra vez me tienen que decir qué significa conmutar. Y tienen que hacer estas sumas. Tienen que decirme si hacer 9 más 7 da lo mismo que hacer 7 más 9. Aquí hay otro ejemplo. Y después tienen que decir si se cumple la ley conmutativa. Si es igual, se cumple. Si es diferente, no se cumple. Y acá está enunciado que para todo número A y que para todo número B que pertenecen a los naturales, la suma no depende del orden de los sumandos. La existencia de elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Y acá les voy a dar un ejemplo de cuando vamos a votar. Si tenemos que votar en el curso mejor compañero y 20 compañeros votan a un alumno 1, 5 votan a un alumno 2 y 3 no votan a ninguno, esos 3 alumnos que no votaron a ninguno tienen su voto neutral, no aporta votos ni para el alumno 1 ni para el alumno 2. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el número que al sumarle 9 me da 9? Tendrían que llegar a cuál es el elemento neutro para la suma. Y aquí dice que para todo número A existe el elemento que ustedes deberían haber encontrado antes, 0, que pertenece a los naturales, tal que se verifica que la suma entre 0 y ese número A es igual al número A. ¿Qué se propone para la resta o sustracción? Que ustedes digan si se cumplen las propiedades enunciadas para la suma. Tienen que completar todo esto y llegar a decir qué propiedad se cumple y qué propiedad no se cumple. Así, con la resta, con la multiplicación y con la división. Y nos encontraremos en otro video para explicar la clase número 2, que es la clase del lunes.